Muchísimas gracias. No saben la alegría que me da estar aquí con ustedes. Creo que después de recorrer América Latina, después de enfrentar buena parte de los desafíos en mi país y también en otros países europeos, a la conclusión a la que he llegado es que el principal problema que tienen las fuerzas progresistas es que han fracasado a la hora de construir el partido Movimiento. Y andaba yo preocupado por la marcha del partido Movimiento en México, pero les veo a ustedes y me han devuelto el optimismo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a trabajar, porque hemos venido a trabajar. Decía Gramsci, un pensador heterodoxo, secretario general del Partido Comunista Italiano, en un tiempo en donde los responsables de la izquierda escribían libros y eran intelectuales y pensaban. Hoy parece que solo funciona el marketing. Ayer se me ocurrió, ayer donde estaba yo en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Saben ustedes que hay una frase muy famosa de Rosa Luxemburgo, que también la expresó Trotsky, que decía: cuidado, cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Yo he hecho un pequeño añadido y he dicho: cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido, el secretario general sustituye al comité central y el responsable de marketing sustituye al secretario general. Es decir, que al final los partidos políticos corren el riesgo, ¿no?, de ser rehenes del oportunismo electoral entendido como marcas y ya no como ideologías. Y por tanto, insisto, lo que están ustedes haciendo aquí creo que es un enorme acierto, porque es la única manera de poder contrarrestar, como vamos a ver ahora, a esos gigantes que no son molinos de viento, sino que son en verdad gigantes. Decía Gramsci, este pensador heterodoxo, que pensaba durante los años 30, en un momento también duro como el actual, decía que tenemos que combatir a nuestros enemigos políticamente en donde son más débiles e intelectualmente en donde son más fuertes. Les repito, les tenemos que combatir políticamente en donde son más débiles, pero intelectualmente en donde son más fuertes. Y eso nos obliga a estudiar, y eso nos obliga a reflexionar y a pensar, porque si no la hegemonía, es decir, el sentido común, les pertenece a ellos. Necesitamos herramientas intelectuales, conceptuales, para ser más poderosos que ellos. Yo ando atravesado por una pregunta, y es ¿por qué la gente ha votado a Bolsonaro? Este loco que le echa la culpa a las ONGs de esta Amazonas en llamas por culpa de los terratenientes que están haciendo negocio prendiéndole fuego al último pulmón del planeta. ¿Por qué la gente votaba? ¿Por qué una monja de misa y comunión diaria votaba a un putero como Berlusconi? ¿Qué hace un campesino pobre del Valle del Cauca votando a un narco político como Uribe? ¿Qué hace este pueblo habiendo votado, al menos una parte, habiendo votado a Peña Nieto? ¿Qué hacen las víctimas votando a sus verdugos? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo que hace unos años en la radio conté una historia que había escuchado aquí de un tipo pobre que de repente le toca la lotería y va al concesionario de carros a comprarse el mejor carro y dice: deme el más caro, es muy caro, no me importa, deme el más caro. Y el tipo se lleva el carro y al rato lo devuelve y dice: oiga, este carro no funciona porque no tiene radio. Y dice: ¿cómo que no tiene radio? Y dice: sí, no tiene radio. Y dice: sí, tiene radio, lo que pasa es que funciona por voz. Ah, no sabía, usted le pide la canción que quiera y se la pone. Entonces el tipo se regresa con el carro y le dice: Fernando, dice, Alejandro o Arturo, Alejandro, y le canta una ranchera, y dice: Iglesias, Enrique o Julio, y dice: Julio, y le canta ahí el hey. Mozart, dice: Wolfgang o Alexander, Wolfgang, y le canta ahí una sinfonía. Y el tipo estaba entretenido en la radio y en una carretera un tipo le hace una mala maniobra con el carro y el tipo grita: pendejo, ladrón, sinvergüenza. Y le dice el carro: Fox, Peña Nieto o Calderón.
Nos reímos, pero ganan elecciones. Y por tanto, a veces yo digo muchas veces en España que somos un pueblo muy irreverente, pero luego muy obedientes. Les decía que tengo mucho interés en intentar entender por qué las víctimas votan a sus verdugos. Toda la tradición de la izquierda, que nos ha contado muy bien el Fisgón, viene de los maestros de la sospecha. Gente que nos enseñó a sospechar. Marx, Nietzsche, Freud, todos son autores que de repente alumbraron ángulos que estaban oscuros. Y al alumbrar esos ángulos oscuros nos dieron la posibilidad de entender lo que nos pasa. Decía Ortega y Gasset, el filósofo español, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y cuando nos ocurre eso, cuando no sabemos qué nos pasa, somos rehenes de quien nos explica lo que nos pasa. Te voy a explicar lo que te pasa. Y en ese explicar lo que te pasa, te fregó. Pues fíjense ustedes una idea muy, muy importante. Hemos estado durante mucho tiempo... Me muevo y yo les hago el polvo a los de las cámaras. Si no fuera por las cámaras, estaría ahí abajo, caminando. ¿Puedo? No, que si no se enfadan. Les decía que, fíjense ustedes, hemos durante mucho tiempo explicado el mundo desde la perspectiva del descontento. Apunten una cosa. Necesitamos sumar al descontento el desconcierto. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos el momento en el que vivimos. Vivimos en un momento de crisis. Crisis, decía Antonio Gramsci, que es un tiempo en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Fíjense ustedes que el modelo neoliberal es un modelo que fracasa, que tiene crisis, que no termina de funcionar, pero no termina de marcharse. Y lo nuevo tampoco termina de llegar. Fíjense que esto implica que estamos confundidos. Y una de las ideas principales que quiero compartir con ustedes es que las dificultades que tiene el pensamiento progresista en todo el mundo, incluido aquí en México, es que a menudo estamos muy confundidos. Y para dejar de estar confundidos, lo primero que tenemos que hacer es entender que vivimos en una etapa de desconcierto. Y en segundo lugar, recuperar, como ha dicho Fisgón, a los maestros que nos ayudaron a sospechar. Un cura guerrillero del M-19 en Colombia me contó una historia que casi siempre cuento. Él me dijo, Juan Carlos, la historia de Abraham, que es el que hace la alianza de Dios con el pueblo, esa historia la contáis mal. Y cuéntame cómo es. Y me dice, mira, es verdad, en la ciudad de Ur, cerca de Galilea, por la noche se oye una voz profunda, cavernosa, que dice, Abraham, agarra a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de tu amor a Dios Todopoderoso. Abraham, siempre tan obediente, le dice a Sara, levanta al niño. Sara llorando, Abraham, no hagas locura, que levantes al niño. Pero Abraham es tu hijo, que lo ha dicho Dios. La pobre Sara se levanta, va hacia la habitación, llama a la puerta, hijo, Isaac despierta, Isaac se frota los ojitos, madre, ¿qué pasó? Ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se pone la camisetita, se van camino al bosque. El niño, que era listo, camino del bosque, le dice al padre, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Y dice, ya vemos luego eso. El caso es que llegan a un claro y Abraham agarra al niño, le pone encima de unas maderas, le quita la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos porque has demostrado tu obediencia a Dios. Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal, se enrumba hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventrílocuo, este loco me asesina. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque fíjense ustedes, tenemos que aprender a desconfiar a veces hasta de la palabra de Dios. Fíjense ustedes que eso va a ser muy complicado. Cuando uno hace pensamiento crítico, tiene muchas dificultades. Cuando uno en las ciencias sociales hace pensamiento crítico, tenemos profundas dificultades. Primero, porque se enfadan con nosotros todos los demás compañeros que no hacen pensamiento crítico. En segundo lugar, tenemos que hacer un esfuerzo extra para buscar las posibilidades alternativas a lo que existe.
Y en tercer lugar, tenemos que demostrar que esas alternativas son mejores que lo que hay. Es decir, tenemos que trabajar mucho y encima se enfadan nuestros compañeros. Es muy cómodo no hacer pensamiento crítico, pero hay que atreverse a hacer pensamiento crítico, ya digo, desobedeciendo. Miren, hay una idea para mí esencial y es que nos han robado el diccionario. Hemos utilizado esta mañana palabras y a menudo no tengo plena conciencia de que sepamos definir esas palabras. Le preguntaron a Miguel de Unamuno, otro filósofo español, le preguntaron una vez, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Tenemos que definir las palabras. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que nos han robado el diccionario. Y de repente no sabemos lo que significan las cosas. O de repente hay un estancamiento y dice, no hay crecimiento cero. O matan a gente en Irak y no son asesinados, son daños colaterales. Hay un hurto constante del diccionario. Y por tanto, una de las tareas que tenemos que hacer nosotros, una de las tareas que tiene que hacer Paco Ignacio Taibo II es entender que el diccionario es la herramienta más revolucionaria de la que se puede dotar un pueblo. Y cada mexicano y cada mexicana debiera tener un diccionario en su casa. Miren, voy a intentar poner ejemplos de todo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo llegué a Alemania, la primera clase, un profesor durante 3 horas estuvo diciéndonos que el pensamiento tenía que ser abstracto, que el pensamiento no podía poner ejemplos, que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que los ejemplos eran un pensamiento perezoso que claudicaba, que el verdadero pensamiento está en las brumas abstractas, que solamente los verdaderos pensadores se atreven al desafío del pensamiento abstracto sin caer en lo concreto. Y yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? ¿Cómo era Alemania maldita la gracia que les hizo? Sin embargo, mi maestro, uno de mis maestros en Madrid, Jesús Ibáñez, nos ponía ejemplos constantemente para todo. Y venían premios Nobel a visitarle a la facultad. Una buena parte de mi pensamiento se lo debo a ese señor y a sus ejemplos, porque nos iluminaba. Nos decía, por ejemplo, recuerdo, para contarnos la imposibilidad de pensar en la matriz del pensamiento moderno, nos decía, fíjense ustedes qué ejemplo más bonito, que sirve para todo lo que están ustedes haciendo aquí. Un monje que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo falso y lo real. Y llega a la última lección y le llama al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice, si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Claro, yo dije, tengo la solución, le quitas la vara al maestro y le das tú a él en la cabeza. Y Jesús Ibáñez, que era mucho más inteligente que yo, dijo, no, la solución no es esa. La solución es que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es imposible que no me des con la vara en la cabeza, con las reglas que me has marcado, tengo que inventar una nueva dimensión, porque esa nueva dimensión es la que me evita que me des con la vara en la cabeza. Bien, les decía que vengo de Colombia, donde me ha invitado lo que creo que es el proceso más importante de ese país ahora mismo, que saben ustedes que aprobó un proceso de paz, pero que van más de 1000 asesinados. Colombia corre el riesgo de regresar a la noche oscura de su pasado más sombrío. Y hay una comisión de la verdad. Y me invitaron a dar la charla inaugural y luego a estar con ellos en las conclusiones. Y déjenme compartir con ustedes una idea central que quizás es lo más importante que quería compartir. Es una frase de Ferdinand Lassalle, una frase que después un marxista, un poco más joven que Marx, y es una frase que después otra vez nuestro amigo Gramsci va a tomar como cabecera del diario que construyó, su regeneración, ¿no?, que se llamaba La Unità. Y la frase es, la verdad es revolucionaria. Y fíjense que tiene mucho que ver con estos círculos de lectura que ustedes ponen en marcha. ¿Por qué la verdad es revolucionaria? Miren, la verdad es revolucionaria
Porque la verdad rompe las justificaciones de la desigualdad. La verdad, cuando de repente se clarifica, rompe cualquier explicación y justificación de por qué tú tienes más que yo, por qué tú te crees mejor que yo, por qué tú vives mejor que yo, por qué tantas desigualdades. Por eso al poder no le interesa nunca la verdad. En segundo lugar, fíjense ustedes, la verdad desnuda la violencia. La verdad es capaz, de repente, cuando realmente se despliega la verdad, de decirle a quien ejerce la violencia, ¿por qué ese privilegio tuyo de ser violento contra mí? Y por tanto, fíjense ustedes, la verdad, además de desnudar las desigualdades, desnuda la justificación de la violencia. Y lo tercero, que es muy importante, y les ruego atención para que yo me quede con la certeza de que he sido capaz de trasladárselo. Cuando la verdad acaba con las desigualdades o con la justificación de las desigualdades, y cuando la verdad acaba con la justificación de la violencia, ¿saben que tenemos en nuestras manos? La posibilidad de recuperar el conflicto en nuestra vida social. Les repito, porque la idea no es sencilla. Y les pongo un ejemplo. ¿Saben ustedes por qué pudimos en España tener el movimiento de los indignados? Que fue un movimiento que ha permitido romper el bipartidismo en mi país y tener ahora mismo en la cárcel al yerno del rey por ladrón. Cosa que hubiera sido imposible antes de los indignados y antes del surgimiento de Podemos. ¿Saben ustedes por qué existió el movimiento de los indignados? Porque ETA había dejado de matar. Si ETA hubiera seguido matando, si la banda ETA hubiera seguido en la lucha armada, hubiera sido imposible que nosotros hubiéramos reclamado la idea de conflicto en nuestras sociedades, porque nos hubieran llamado terroristas. En cambio, cuando desaparece ese conflicto contra los cuerpos, contra las personas, de repente podemos recuperar el conflicto para la igualdad de género, o recuperar el conflicto para los problemas salariales, o recuperar el conflicto para las luchas de los trabajadores, o recuperar el conflicto para la lucha contra el deterioro de la naturaleza. Por tanto, fíjense ustedes la verdad, la capacidad que tiene, y por eso al poder nunca le interesa la verdad, nunca. Y por eso una de las razones principales de estos círculos de estudio es identificar esa verdad. Hay una cosa que también me gusta contar mucho. Miren, es lo que yo llamo la ecuación de la transformación social, que es una progresión, que es doler, saber, querer, poder y hacer. La primera es doler. Si no te duelen las cosas, nunca vas a querer cambiarlas. Si no te duelen las cosas, ¿por qué te vas a plantear ningún tipo de cambio social? La aspirina o el ibuprofeno sirven para mitigar el dolor, pero cuidado, el dolor y la inflamación del cuerpo son señales que nos mandan para que sepamos que el cuerpo está enfermo. Y si tú ignoras esas señales del cuerpo enfermo simplemente ocultándolas, igual al final, cuando te des cuenta, la enfermedad habrá crecido demasiado. Es muy importante, ya digo, que nos duelan las cosas. Y por eso, fíjense ustedes, el poder se va a dedicar tanto esfuerzo en que no nos duelan las cosas. El dolor se tiene que convertir en conocimiento. En un libro que le voy a regalar al Fisgón y que tienen ustedes el derecho de piratearlo, por favor. Sí, porque ya se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente y yo creo que lo ha comprado también gente que no es decente porque se han vendido muchos. En ese libro, fíjense ustedes, cuento que Espartaco, que ustedes lo conocerán, este líder de esclavos, en una novela maravillosa de un autor que se llama Howard Fast. La película, yo siempre que a mis alumnos les sugiero que lean un libro, me dicen, profe, ¿vale la película? Siempre es la... Yo les cuento la historia de que había en un prado, en un pasto, dos cabras y una se estaba comiendo un rollo de película. Y la otra cabra le dice, ¿te gusta?
Y le dice la cabra, sí, pero me gustó más el libro. Entonces, les cuento esto y los alumnos ya dicen, pues igual hay que leer el libro. Bien, la novela es Espartaco de Howard Fast, una novela maravillosa, de un hombre, fíjense ustedes, que McCarthy durante la caza de brujas lo metió en la cárcel para que diera el nombre de compañeros suyos de la izquierda y se negó. Y estuvo 2 años en la cárcel, Howard Fast. Y en la cárcel el tipo no lo escribió, pero concibió, estudió para luego poder escribir el Espartaco. Miren qué cosa más curiosa. Espartaco era hijo y nieto de esclavos y vivía en la mina donde le daban latigazos y estaba jodido. Y de repente se ponen de moda en Roma las peleas de gladiadores. Y las peleas de gladiadores, no crean ustedes que morían los gladiadores, eran como las películas, había gladiadores estrella, y esos nunca morían, ¿eh? Necesitaban mucha gente para matarlas, porque siempre la gente iba a ver, como ir a ver al santo, ¿no? Es decir, había y esos nunca morían porque eran los que atraían al público. Bien, entonces, como se ponen de moda las peleas de gladiadores con una alta siniestralidad de esclavos, ¿no? Van a la mina a buscar a gente que pueda morir en la arena. Y allí encuentran a Espartaco, le miran los dientes y dicen, pues este está bien, y se lo llevan. Y Espartaco está contento en la escuela de gladiadores. ¿Por qué? Porque le dan también latigazos, pero menos, y come mejor, y va a poder luchar por su vida. No hay problema. ¿Saben cuál es el problema? Que es el corazón de la novela. Que a la escuela de gladiadores de Léntulo llega alguien que no tiene que haber llegado nunca, que es Craxio. Craxio era un galo que había sido condenado a galeras y no había sido crucificado, se había levantado contra su señor. Y saben ustedes que en el mundo romano los esclavos que se levantaban eran crucificados, pero como se estaban levantando demasiados esclavos, hicieron la trampa y en vez de crucificarlo lo mandaron a galeras, con la ley de que nunca pudieran salir de galeras. ¿Qué ocurre? Que dicen, bueno, lo sacamos de galeras, va a morir a la escuela de gladiadores y nos ahorramos ahí, por lo menos, esa pérdida. Y resulta que Craxio se da cuenta que Espartaco tiene madera de líder. Y un día se acerca a él y le dice, Espartaco, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera la palabra. Libre, ¿qué quieres decir? Que fui libre. ¿Pero qué quieres decir? Pues que le quitamos los látigos a los soldados, pero os matarían. No, los matamos nosotros a ellos, pero vendrían más soldados, los derrotamos, pero vendría una legión de Roma. Le contesta Espartaco absolutamente ya nervioso. ¿Y qué ocurrió? Que derrotamos a la legión de Roma. ¿Y entonces qué pasó? Y le dice que durante 3 meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Doler, saber. Con ese salto a Espartaco le nace la conciencia. Y de repente el látigo le empieza a doler de manera diferente, porque sabe cuál es el origen del látigo. ¿Cuánto hubiera dado Roma para que Craxio no lo hubiera en ese círculo de lectura de la escuela de gladiadores, que no le hubiera contado de la palabra libertad y de la posibilidad de ser libre? Y Espartaco empieza a darle vueltas a la cabeza. Yo no quiero más látigo, yo no quiero más látigo. Doler, saber, querer. El momento de la voluntad. Y él dice, yo quiero acabar con el látigo, quiero, pero se da cuenta de que solo no puede. ¿Saben qué hace? Después de almorzar, cuando están los soldados dormitando, reúne a los gladiadores, a los esclavos, y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran, los gladiadores, y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Y le dice, volved a mirar otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces Espartaco toma una frase del manifiesto comunista y dice, entonces, en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Poder. El momento político. Y al final, cuando de repente ese momento político se consolida, se levantan. Y es la primera vez que un grupo de esclavos derrota al ejército más poderoso que había en ese momento en el mundo. Fíjense ustedes que si no le hubiera dolido, nunca hubieran transformado nada. Y por tanto, el camino de la transformación, y por eso les decía que la verdad es tan esencial, y por eso les decía que el conocimiento, el diccionario, las palabras son tan esenciales, porque al final son las que nos permiten transitar este camino del doler, saber, querer, poder
y hacer. Las revoluciones son procesos donde las contradicciones sociales se resuelven a favor de las mayorías. Las revoluciones son momentos donde esas tensiones sociales se resuelven a favor de los que están reclamando algo que les falta. ¿Qué ocurre? Que las revoluciones traen siempre contrarrevoluciones, como nos contaba Fisgón. Y aquí hay una idea muy importante, que no solemos definirlo, y tenemos la obligación, porque si no estamos peleando contra fantasmas como el bueno de Hamlet. Necesitamos definir algunas cosas. ¿Saben ustedes por qué todas las revoluciones generan contrarrevoluciones? Porque desde el siglo XVI vivimos en sociedades capitalistas. ¿Y saben ustedes qué es eso del capitalismo? Y les invito a tener una definición muy sencilla. El capitalismo es un modo de producción, es un modo de articulación económica guiado por un metabolismo, por la búsqueda de beneficio a través del mercado. El capitalismo tiene como el motor la búsqueda de beneficio a través del mercado. Esto apréndanselo, ¿saben por qué? Porque eso es lo que lleva a una idea central que nos contó aquel viejo barbudo, Marx. Si el motor del capitalismo, si ustedes tienen un perro, su perro no puede comerse la almohada, porque su metabolismo no lo digiere. El capitalismo tiene un metabolismo que solamente digiere la búsqueda de beneficio a través del mercado, es decir, con propiedad privada, la oferta y la demanda. Miren qué idea más importante, que no puede escapárseles a ustedes. Como el capitalismo tiene como metabolismo la búsqueda de beneficio, todo lo que toca, lo convierte en una mercancía. Todo. Hoy en día les invito a que piensen que no es una mercancía. Es una mercancía comer, beber, vestirnos, el sexo, el deporte, el transporte, la vivienda. Decía un pensador, Frederick Jameson Jameson, decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Viene un meteoro y lo manda toda la chingada, como dicen ustedes. En cambio, ¿cómo hubiera sido un día como hoy sin estructuras capitalistas? Todo lo que hemos hecho desde que nos hemos levantado ha estado atravesado por intercambios mercantiles, salvo esta reunión. Por eso esta reunión es revolucionaria, porque es de los pocos espacios donde el capitalismo no marca su lógica metabólica. De la misma manera que cuando de repente se rompe esa lógica mercantil del beneficio y venden libros. Yo he comprado muchos, no he comprado más porque me van a decir: ¿qué pasa? Después del oro y la plata también te vas a llevar los libros. Español, ¿no? He dicho, moderación. Porque además, como me llamo monedero, la tentación de que me pidan ustedes que devuelva el oro y la plata de la conquista es muy alta. Y por tanto, he sido prudente. Pero la venta de libros baratos contra esa lógica del beneficio. Bien, le pido que tomen nota de una cosa muy importante que nos enseñó Marx. El capitalismo, fíjense ustedes, está siempre a la ofensiva. ¿Por qué? Porque está buscando mercancías por todos lados y va a convertir en mercancía hasta una camiseta del Che Guevara que te la venden en un centro comercial. Da igual, todo lo convierte en mercancía. Ellos están a la ofensiva intentando captar espacios que estaban liberados de esta lucha por el beneficio. Hoy todo es un mercado, ya digo, y por eso tenemos tanto miedo. Tenemos miedo porque estamos peleando constantemente en mercados, en la universidad para tener una buena nota, en las relaciones personales para tener éxito, ser guapos, ser simpáticos, Todo es constantemente, ya digo, una mercancía donde si fracasamos nos expulsan. Bien, tomen nota de una cosa muy importante. Eso implica que ellos están a la ofensiva y nosotros a la defensiva. Por lo general ellos están siempre a la ofensiva porque están buscando, como comerciales, dónde hacer negocio. Y nosotros a la defensiva intentando que nos hagan el menor daño posible. Decía Marx, y fíjense ustedes qué idea más importante, que el capitalismo funciona convirtiendo en mercancías tres cosas que no son mercancías. Él lo llama mercancías ficticias. Y fíjense que es una idea que les va a abrir mucha luz. Dice Marx,
es que el capitalismo no produce a los seres humanos. Los seres humanos los producen las familias. Y las familias no funcionan con un principio capitalista, no. Funcionan por la base del amor. En cambio, ¿qué ocurre? Nos produce la familia sobre la base del amor y luego el capitalismo nos tritura, convirtiéndonos en una fuerza de trabajo, pagándonos poco, perdiendo 2 horas de ida en el trabajo, 2 horas de vuelta, trabajo sin seguridad, sin ningún tipo de posibilidad de desarrollarnos, y al final nos convierte en mercancías y nos pudre. Segunda cosa que hace el sistema capitalista. Es la tierra, que tampoco la produce. El sistema capitalista agarra la tierra, la convierte en una mercancía y la pudre. Lo estamos viendo en la Amazonía ahora mismo. Cuando de repente el sistema capitalista agarra a la tierra y la pone como mercancía al servicio de esa lógica metabólica del beneficio, la depreda y le prenden fuego al Amazonas solamente para después poder ahí sembrar, construir. Y tercera mercancía ficticia, que es el corazón de lo que están ustedes haciendo aquí. El sistema capitalista agarra el conocimiento que no se produce como mercancía y lo convierte en una mercancía. Es que al final, en esa lógica capitalista, yo a mis alumnos les he prohibido tener el celular en clase. Prohibido. Porque se despistan. En las grandes universidades está prohibido ya incluso las tabletas. Mis alumnos tienen prohibido tener el celular encima de la mesa. Tienen prohibido mirar el celular. ¿Qué pasa? ¿Que es más importante el mensaje que te están mandando que estar aquí construyendo la clase con tus compañeros? Es muy importante que entendamos esto. Cuidado con este aparatito. Cuidado con este aparatito que nos jode. Estamos aquí construyendo comunidad, estamos aquí compartiendo, y si nos despistamos, nos vamos a otras cosas. Nos vamos, hablamos con otra gente, mandamos mensajes. Bien, les decía que la tercera mercancía ficticia es el conocimiento. El conocimiento lo construimos sobre la base del lenguaje. El conocimiento lo hacemos en la escuela, que es pública. El conocimiento lo hacemos con maestras y maestros enseñándonos matemáticas y física y química. Y luego viene el capitalismo y el conocimiento lo patenta. Y lo convierte en algo cerrado solamente para quienes puedan pagarlo. Al final lo pudre. El capitalismo, con estas 3 mercancías ficticias, nos roba cosas que son nuestras y las pudre. Pudre a las personas, pudre la tierra y pudre el conocimiento. A ver si estoy capaz de seguir. Bien, voy a ir terminando. Miren, el modelo neoliberal es un modelo que se pone en marcha sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado. Y necesitamos definir el modelo neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? Ha dado unas cuantas pautas, Fisgón. Pero hay un autor francés, Foucault, que dijo una expresión maravillosa para definir lo que eran las sociedades neoliberales. Dijo que las sociedades neoliberales son sociedades donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, el modelo neoliberal quiere que todos seamos como una empresa. Es decir, individuales y en lucha todos contra todos. Una empresa no puede ser amable con otras empresas porque entonces le quita la clientela. Las empresas es una lucha de todos contra todos. Por eso el sistema capitalista es tan eficaz. Porque es una destrucción creadora. Está constantemente, decía Fidel Castro, el látigo del mercado no lo tiene el socialismo. Porque estás constantemente pedaleando, porque si dejas de pedalear, te caes. Entonces, fíjense que creo que es muy importante entenderlo. El modelo neoliberal quiere construirnos en una lógica mercantil, donde estudiamos en la universidad para vender más cara nuestra mano de obra, donde hay gente que va al quirófano y se opera para estar más guapos en el mercado matrimonial, donde hay gente que ahora estás constantemente haciendo deporte
que se convierte prácticamente en una droga. Hay gente enferma, midiendo el deporte que hace, los pasos que das. Antes, cuando nos detenían, te podían poner una pulsera para localizarte. Ahora nos compramos en la tienda una pulsera que nos la ponemos en la muñeca y da toda la información sobre nosotros. El otro día, en uno de mis viajes, perdí mi cepillo eléctrico y fui a comprarme otro a la tienda y me dicen de la tienda: tienes uno estupendo que cuesta 75 euros. Y yo, ¿qué? Dije, pues si me costó 20 euros. Y me dice, no, pero es que este tiene Bluetooth. Y puedes, con el reloj estos inteligentes, puedes ir midiendo cuánto tiempo, la presión, las partes de la boca que te cepillas. Y yo decía, no me jodas. O sea, me voy a estar cepillando los dientes mirando el... Y 75 euros, ¿no? Dije, no, dame el viejo, dame el normal y ya, ¿no? Bien, fíjese que el modelo neoliberal, y esto también es otra de las ideas importantes, y tienen que darse cuenta. Yo le digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix 1. En Matrix 3 la cosa se pone un poco más fea. Pero tiene que uno salirse de la realidad para verla. Yo les cuento siempre que un arquitecto ve un edificio y lo ve por fuera y conoce la estructura. Nosotros, los científicos sociales, tenemos que dar herramientas para lo mismo, para de repente ver algo y entenderlo, ver las cosas que hay por debajo. Fíjense ustedes qué bonito, la palabra subversivo viene de subvertere. Verter es la raíz latina de versión, de mirada, de verter. Entonces, subversivo es extender algo y mirarlo por debajo. Y te convierte eso en subversivo. ¿Por qué? Porque cuando de repente ves el funcionamiento de las cosas, tienes herramientas para no creértelas. Cuando sabes cómo funcionan las cosas, estás robándole a los dioses el poder de la técnica. Es el mito de Prometeo, que le roba a los dioses el fuego y se lo entrega a los seres humanos. Le roba la técnica. Y cuando de repente nosotros conocemos el funcionamiento de las cosas, le perdemos el miedo a las cosas y le perdemos el miedo a los dueños del fuego. Les decía que el modelo, decía, sí, aplaudan cuando venga la revolución. Decía, para terminar, que esto es muy importante. Es casi tan importante como lo otro. Estamos luchando, y esto lo sabe muy bien Fisgón, y por eso está impulsando esto. Estamos luchando contra un sentido común. No estamos luchando contra un modo de producción, estamos luchando contra un sentido común. Y nos cuesta tanto la pelea. Y por eso las víctimas votan a sus verdugos, porque el sentido común es neoliberal. Y decía Einstein que es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y la tarea nuestra es intentar desestructurar el pensamiento. Y aquí les invito, les voy a pasar, en el libro este que vamos a piratear, hay un capítulo sobre neurociencia. ¿Saben qué nos enseñan los neurobiólogos? Que es prácticamente imposible desmantelar una creencia. ¿Saben por qué? Porque el cerebro funciona con arquitecturas neuronales, es decir, nuestro cerebro, aunque no nos demos cuenta, construye como edificios de neuronas con sus relaciones. Y el mundo lo entendemos en virtud de esas construcciones. Y si entra una información que choca contra esa estructura, la negamos. Es por eso, por lo que en Estados Unidos hay más de un 70% de gente que sigue creyendo que había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Qué hacemos entonces con los prejuicios? ¿Qué hacemos con esas arquitecturas conceptuales? Dice Antonio Damasio, en un libro muy bonito que se llama El error de Descartes, dice, utilizando a un filósofo heterodoxo, ¿cómo nos gustan los heterodoxos? Los ortodoxos, decía un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, decía un filósofo venezolano, Ludovico Silva, que si los loros
fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Spinoza, un filósofo judío, expulsado de la comunidad judía, fue el que nos contó que todos nosotros tenemos dos grandes pasiones, que son dos grandes estructuras en nuestra cabeza, que son el miedo y la esperanza. El miedo lo construye nuestro cerebro más primitivo. El miedo es el que defiende nuestro perímetro de defensa. El miedo es el que de repente se mueve una rama. Les parecerá curioso, pero ¿saben ustedes por qué abrimos tantas ventanas en Internet? Porque producimos dopamina. Igual que cuando nuestros antepasados veían que se movía una hoja, producían dopamina porque igual había un león detrás. ¿Saben quiénes están estudiando estas cosas? Los que nos venden productos en los anuncios. Por eso necesitamos estudiar, porque si no, nos joden. Fíjese lo avanzados que están en algunas cosas. Y nosotros todavía en un mundo digital, cuando ellos están sacándonos varios cuerpos de ventaja. Bueno, les decía, que quiero terminar, les decía que es importante entender, a ver cómo lo resumo yo para no dedicarle más tiempo. Decía que la pasión y el miedo, perdón, la esperanza y el miedo son los dos elementos centrales de nuestras pasiones. El hipotálamo, nuestro cerebro más primitivo, gestiona el miedo. El miedo monologa. El miedo justifica ser violentos con nuestro entorno. El miedo es la reacción cuando aparece el león y no estoy pensando si ha leído el último libro de Fisgón y por tanto puedo hablar con él. No, aparece el león y entonces salgo corriendo. En cambio, la esperanza es un diálogo. La esperanza no la podemos construir nosotros solos, hay que construirla con los demás. Y por eso, fíjense ustedes, es tan importante, el neoliberalismo es una suerte de monólogo, mientras que las alternativas son diálogos. Y esto es muy importante también entenderlo, ¿saben por qué? Y lo explica muy bien esto, y por eso estoy tan contento de estar aquí. El neoliberalismo nos quiere como las empresas aislados, individuales, hiperconsumistas. Tomen nota de esto. El modelo de la sociedad neoliberal es el hiperconsumismo. Lo quiero todo, lo quiero ya. Lo quiero para mí. ¿Y qué ocurre? Que ese modelo hiperconsumista nos hace egoístas. Es un sentido común que nos hace, aun sin darnos cuenta, nos hace egoístas. En cambio, la esperanza se construye con los demás, en diálogo, hablando, escuchando las necesidades del otro, teniendo empatía. El modelo neoliberal se basa en el miedo. Y por eso, fíjense ustedes, el Bolsonaro alentando el miedo, Macri alentando el miedo, Peña Nieto alentando el miedo, la derecha en Europa alentando el miedo, mientras que nosotros, desde las alternativas, estamos intentando construir la esperanza. Y tomen nota de esto. El pensamiento conservador desconfía del ser humano, mientras que nosotros, el pensamiento progresista, confía en el ser humano. Y esto no significa que todo el ser humano sea maravilloso y bueno, no. Allá afuera está lleno de cabrones. Pero si no confiamos en los demás, apaga y vámonos. Es como un axioma. La derecha puede desconfiar, porque solamente nos interesa aislados para que consumamos mucho. Esto es para ellos una pesadilla. Seres humanos hablando entre ellos, leyendo, compartiendo lenguaje, vocabulario, construyendo la verdad. Para ellos es en cambio, todos los que estamos aquí, que aquí somos una amenaza terrible. En un centro comercial seríamos pocos. Querrían que fuéramos más, para más gente comprando. Es mentira que termine, pero voy a intentar resumir. Miren, el año 73 para mí es el año esencial. Es el punto de inflexión de casi todo lo que nos está pasando. El año 73 es cuando se acaba el modelo del capitalismo organizado. En el año 44 y 45, los últimos años de la Segunda Guerra Mundial,
hay un encuentro al norte de Estados Unidos en una población que se llama Bretton Woods. Y en Bretton Woods se ordena el capitalismo. Se crea el Fondo Monetario Internacional, que era una buena idea. Se crea el Banco Mundial, que era una buena idea. Y todos los bancos centrales del mundo, todos, se ponían de acuerdo en coordinar las monedas. ¿Por qué? Porque decían, la descoordinación del capitalismo nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda. No puede ser. Y se juntan todos los países, incluida la Unión Soviética, para intentar ponerse de acuerdo. Y establecen una serie de reglas. Y van a crear una moneda de intercambio mundial que no fuera el dólar. Pero Estados Unidos, que ya era muy poderoso, impone que sea el dólar y entonces los soviéticos se marchan. Y por eso el dólar es la moneda de intercambio mundial. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 73 se va todo al carajo. Todo. Y es entonces cuando vienen los neoliberales. Y en el año 73, fíjense ustedes qué año, es el año que se crea la trilateral. La trilateral es el primer gobierno de la globalización en la sombra. No existía el G7, no existía el G20, pero los empresarios, los poderosos dicen, necesitamos coordinar el capitalismo. Antes, los estados nacionales coordinaban el capitalismo en el ámbito nacional, pero es que ya el capitalismo es global. Hay que dejar las fronteras abiertas y por tanto ya no funciona. Los socialistas se quedan sin modelo y viene Milton Friedman, viene Keynes, vienen... Este es mi teléfono, voy a apagarlo ya apagado. Yo estoy dando lecciones y me suena el teléfono. Fíjese que en el año 73 comienza el modelo neoliberal con el golpe de Estado contra Salvador Allende. No empieza en el 79 con Margaret Thatcher, el 80 con Helmut Kohl, el 81 con Reagan, el 82 con Felipe González y también los neoliberales de México. No. En todo caso empezaría en el año 78 con el nombramiento de Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, como un papa anticomunista. Pero realmente el modelo neoliberal empieza en el 73, con el golpe de Estado, ya digo, contra Salvador Allende. ¿A quién llaman para organizar la economía? A los Chicago Boys, a Milton Friedman. Y ahí empieza toda una idea de que lo público es malo, de que el Estado no funciona, de que lo individual es mejor. Empiezan a sacar documentales de National Geographic justificando que el animal grande tiene derecho a comerse al animal chico. Y empieza toda una justificación de la lucha de todos contra todos. El modelo neoliberal en los años 70 tiene un libro que le invito a Fisgón a que por lo menos ese capítulo se lo haga llegar a ustedes. Está en el libro este. No, está en el libro del Fondo de Cultura. En el año 73, David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, crea la trilateral y encargan un informe al tipo que ha hecho más daño a México desde Estados Unidos, que es Samuel Huntington. Un tipo perverso, el responsable de contrainteligencia en la guerra de Vietnam, y que su último libro en 2004 señalaba a los mexicanos como los responsables de robar el alma a los Estados Unidos. Es el tipo que antes había señalado a los comunistas, había señalado en la guerra el choque de civilizaciones a los árabes. Un tipo perverso. Ojalá exista Dios y arda en el infierno. Hacen un libro que se llama La crisis de la democracia. Y en ese libro establecen el programa de máximos del neoliberalismo. Cuando lean ustedes las conclusiones de ese libro, se les van a poner los pelos de punta. Dice ahí que hay que vaciar las universidades, porque las universidades están llenas de subversivos. Dicen que hay que financiar públicamente a los partidos políticos, porque si los financian las bases, los militantes, los partidos están ideologizados. Dicen que hay que sustituir el debate de los partidos por liderazgos fuertes. Dice que los parlamentos se tienen que convertir en órganos de discusión técnica y no de discusión politológica e ideológica. Dice que hay que crear una OTAN intelectual. Y dice algo que tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo aquí. Dice, es la última vez, porque el año 73 es el año que Estados Unidos reconoce que ha perdido la guerra de Vietnam. Y el año 73 es el año del Watergate. ¿Saben qué dice Huntington? ¿Sabe qué dice El Poder? Dice, es verdad que hay una crisis capitalista,
En el año 73 había una crisis más fuerte, bueno, no más fuerte, pero que fue muy dolorosa, como la de 2007-2008. Reconocen que había una crisis, pero dicen, fíjese qué tramposos. Ahí surge una palabra que todos ustedes en algún momento han escuchado o han utilizado. Dicen, la culpa no es de los gobiernos. No hay una crisis de legitimidad del capitalismo. ¿Saben lo que dicen? Dicen, hay una crisis de gobernabilidad. De ahí viene esa maldita palabra. Si hay una crisis de legitimidad, la culpa es de los gobiernos. Pero si hay una crisis de gobernabilidad, la culpa es del pueblo. ¿Y saben qué dicen en ese informe del año 75? Que hay una crisis de gobernabilidad porque la gente está pidiendo demasiado al Estado. ¿Y saben qué expresión utiliza Huntington? Que hay un exceso de democracia. Dicen en ese texto, es la última vez que los medios de comunicación impiden que un país como Estados Unidos gane una guerra a un país de mierda como Vietnam. Porque cuando aparecían en los informativos, en los noticieros, los féretros de los jóvenes norteamericanos regresando envueltos en la bandera norteamericana, se generó un rechazo de la guerra de Vietnam. Y dicen estos tipos de la trilateral, es la última vez que los informativos sacan a nuestros muchachos muertos, porque eso nos ha hecho perder la guerra. Y dicen, es la última vez que dos periodistas independientes hunden a un presidente de los Estados Unidos, como ocurrió en el Watergate. Y a partir dicen ahí en este texto, hay que controlar todos los mecanismos de conocimiento y de transmisión del conocimiento. Y es ahí en ese texto donde dicen, hay que crear fundaciones, hay que crear revistas, hay que hacer becas y seminarios, hay que controlar las universidades, hay que controlar Hollywood, hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar a los periodistas. Nos sacan, amigos y amigos, más de medio siglo de ventaja. Más de medio siglo de ventaja construyendo ese sentido común. Si ustedes miran el Apocalipsis, el Génesis, ¿cómo crea Dios el mundo? Nombrando las cosas. Dios crea el mundo y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Las cosas se construyen poniéndole nombre. Por cierto, Dios le pide ayuda a Adán y no le pide ayuda a Eva. O sea que ya la cosa viene de lejos. Quien pone los nombres a las cosas es el dueño de las cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ganamos algunos espacios, ellos van por delante. Y cuando de repente alfabetizamos a nuestros pueblos, ellos nunca quisieron que nuestros pueblos supieran leer y escribir. Mataban a los maestros que enseñaban al pueblo a leer y a escribir. Cuando de repente aprendemos a escribir, cuando de repente el pueblo entra en las universidades, ellos ya están unos cuantos cuerpos por delante, convenciéndonos, por ejemplo, de lo que tenemos que pensar a través de las redes sociales. Les han contado a ustedes cómo Bolsonaro, Trump, el Brexit, Macri, han ganado las elecciones a través de Facebook, a través de WhatsApp, de Instagram, porque saben más de nosotros que nuestras parejas. ¿Sabe antes Mark Zuckerberg de nuestras inclinaciones sexuales que nosotros mismos? Alguien joven que tiene así dudas sobre su sexualidad, ¿qué hace? Pues buscar en internet. Y Facebook dice, este chico o esta chica son homosexuales. El chico y la chica todavía no lo saben, pero Mark Zuckerberg ya lo sabe. Y ese dato al final va a terminar en manos de empresas y en manos de políticos, que van a utilizar esos datos para hacer negocio contigo. Porque no saben solamente eso, saben también el código postal del barrio o de la zona donde vives. Entonces saben si eres de una zona pobre y entonces ya cuando pides un trabajo por internet estás jodido porque saben de dónde vienes. Saben cuánto tardamos en leer un artículo en internet. Y dicen, tarda mucho, no lee bien, no es una persona despierta. Saben nuestros historiales médicos y las aseguradoras dicen, no, que este viene de una familia con diabetes, no le hacemos un seguro o se lo cobramos más caro. Tienen una cantidad de información que es nuestra y la convierten en negocio, como todo en el capitalismo.
Y el problema, ¿saben cuál es? Y grábense la palabra: construyen nuestras preferencias. Nos construyen las preferencias. Y de repente, a través, los anuncios los están haciendo a través de redes neurológicas. Les he dicho que los neurocientíficos han dicho: no intentes derribar una estructura neuronal, construye otra al lado más potente. O dicho en un lenguaje que entendamos: no intentes acabar con una pasión, crea otra. No intentes atacar sin más a Peña Nieto, construye una emoción más fuerte con la cuarta transformación. Es la lógica, es la lógica. Bueno, termino de verdad. Pese a todo ese poder que tienen, algo les falla. Si no, no dedicarían tanto tiempo a asustarnos, a convencernos, a comprarnos. Y ahora, cuidado, a entretenernos. Cuidado con el entretenimiento. Resulta que en esta lógica de que leen nuestros gustos, leen nuestros sentimientos, ¿saben ustedes qué están haciendo? Nos están construyendo series solo para nosotros. Es como Spotify, que selecciona la música que te gusta y te gusta. ¿Y saben por qué? Porque están leyendo neuronalmente los efectos de esa música en nuestro sistema nervioso. Y seleccionan canciones que producen ese efecto. Nos están drogando y no nos damos cuenta. Y estamos enganchados a series de Netflix como idiotas. Y cuando seamos viejecitos y nos pregunten: ¿y tú qué has hecho en la vida? He visto series de Netflix. Todas. Y fíjense ustedes, están gente construyendo maneras de engancharnos, o con el fútbol, o con algún tipo de realidades que hacen que interrumpamos el camino de doler, saber, querer, poder y hacer, porque no nos va a doler nada, porque estamos entretenidos. Fíjense ustedes que, sin embargo, y esto nos engancha con lo que les decía que es muy relevante, tenemos que confiar en la gente, incluso aun cuando la gente tantas veces nos decepcione. Porque de repente, fíjense ustedes, cuando se dan las circunstancias, la gente nos llena de alegría. ¿O es que no nos llena de alegría ver la plaza del Zócalo de gente pensando en un México mejor? No hay alegría mayor. No hay alegría mayor. Y de eso, fíjense ustedes. Y en eso está un poco el nombre que le habíamos puesto a esta charla de recuperar la alegría para la política. Yo aprendí aquí en América Latina la frase esa de somos alegría, somos mayoría. Y de repente, fíjense ustedes, cuando los pueblos, pese a estar sometidos a todas estas trampas, a este sentido común, al hiperconsumismo, al egoísmo, al individualismo, a la lucha mercantil por la vida, a la manipulación neuronal, pese a todo eso, de repente, no sabemos por qué, nos convocamos, nos encontramos y en nombre de ese sentimiento de felicidad nos encontramos mejor aquí que si estuviéramos en un centro comercial, debatiendo, encontrándonos, discutiendo. Quiero con esto decirles que tenemos razones para el pesimismo, porque manejan muchas cosas, nos llevan muchos cuerpos de ventaja, saben de nosotros más que nosotros de ellos. Pero también es cierto que aquello que decía Gramsci en los años 30, que al pesimismo de la inteligencia tenemos que oponerle el optimismo de la voluntad. Está bien que seamos pesimistas, pero que seamos pesimistas esperanzados. O seamos optimistas trágicos, dependiendo cada uno dónde quiera poner el énfasis. Termino dejándoles 5 historias de regalo. 5 historias que yo he utilizado en los últimos 20 años y que me ponen en comunión con lo que creo que tenemos que construir intelectualmente para salir de esta pesadilla neoliberal, de este capitalismo financiero sin alma. Se trata, fíjense ustedes, de 5 historias que nos permiten recuperar 5 cosas que nos han robado. Les he dicho que nos han robado el diccionario, nos han robado el dolor, nos han robado la generosidad, nos han robado la empatía y nos han robado la conciencia de quienes somos y el respeto
por nosotros mismos. Y les dejo de regalo, por el regalo que ustedes me han hecho a mí, de invitarme, les dejo el regalo de estas 5 historias. La primera es de Betinho, brasileño. El bosque arde y todos los animales huyen despavoridos, el fiero león, el rinoceronte, el elefante, el hipopótamo, y de repente el pequeño colibrí se da la vuelta, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales le dicen: ¿a dónde vas, idiota? ¿Qué te crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta: yo voy a hacer mi parte. Recuperar la conciencia de la responsabilidad de nuestra parte. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Segunda historia. En un cementerio de París hay una mujer negra depositando en una tumba unos alimentos, unos jugos, unos frutos. Y unas tumbas más allá hay un parisino blanco que se acerca, burlón, y le dice a la mujer negra: ¿qué? ¿Que va a salir su pariente a comerse estos alimentos? Y la mujer negra le dice al hombre blanco: sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que tú le has traído. Moraleja: es muy importante, frente a los ataques de nuestra propia conciencia de quienes somos, tener el orgullo de ser quienes somos. Somos pueblo, sí. ¿Y qué? Orgullo de ser pueblo. Tercera historia. Tercera historia. La Comuna de París de 1871 que nos apuntaba Fisgón. Ese proceso revolucionario de gente que quiso asaltar los cielos por pedir locuras. Pedían la jornada de 8 horas, pedían que las mujeres embarazadas no trabajasen, pedían que no les tumbasen las calles a los pobres, las casas a los pobres, pedían que se terminase la guerra, porque a la guerra van solamente los pobres a morir. La Comuna de París de 1871 fue derrotada por ingenuos. Marx les avisó: cuidado, no vayáis, peleáis contra el gobierno de Versalles y también contra el gobierno de Prusia, que es un ejército poderosísimo, cuidado. Pero el entusiasmo les llevó a esos 2 meses de libertad. Hay una escena, Fisgón, que a mí me emociona. En 1917, en Rusia, en un patio del Kremlin, de repente miran los ayudantes al patio y ven a Lenin jugando con la nieve, bailando, y dicen: mierda, se nos ha vuelto loco. Bajo cero, y Lenin ahí, sonriendo. Y salen los ayudantes: camarada, camarada, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Dice: sí, estoy genial. ¿Qué hace usted aquí con la nieve? Que estoy muy contento y tenía que bailar. Dice: ¿por qué está usted contento? Y dice: porque hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París de 1871. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Los comuneros fueron derrotados y bajaban de Montmartre, derrotados, atados, y aparece un general montado a caballo y le dice al sargento: desátame a los que tengan el pelo gris. El sargento no entiende: ¿por qué? Me han ordenado que los lleve a la prisión, que me desates a los del pelo gris. El sargento obedece y desata a los del pelo gris, y allí mismo el general los empuja hacia una pared y los fusila. Y el sargento dice: ¿qué hace usted? Dice: no entiendes nada, sargentucho. Estamos en 1871 y la última revolución fue en 1848, hace 23 años nada más. La reprimimos a sangre y fuego, fusilamos por doquier, y estos cabrones ya eran mayores de edad y se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos porque tienen memoria. Cuarta enseñanza: la memoria es una de las herramientas principales que tienen los pueblos, porque nos comunican con los que anticiparon nuestra rabia y por los que nos dejaron la enseñanza de lo mejor de nuestras sociedades. Quinta historia. Una niña pequeña escribe la carta a los Reyes Magos, que saben que ustedes que es una costumbre que tenemos allí, como tenemos monarquía. Y una niña, y aquí también tendrán el ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. Una niña escribe la carta a los Reyes Magos y pide, dice: quiero pediros, Reyes,
un diente, porque sé que le encantan al ratoncito Pérez. La enseñanza es la generosidad que nos han robado. De repente tener la capacidad de no obtener esa medida mercantil, individualista y egoísta, sino tener esa lectura de la generosidad que nos ha pertenecido siempre. Y la última es en el año 1931, en España, en las primeras elecciones de la República, hay un terrateniente que está comprando a los jornaleros y dándoles dinero para que voten por él. Y uno de los jornaleros le tira el dinero y dice: en mi hambre mando yo. La última lección es la dignidad. La dignidad, dice el diccionario, que es la capacidad de no dejarte humillar y tampoco humillar a nadie. Y fíjese que con estos cuentos, después de haber hecho un repaso por las revoluciones, de haber hecho un repaso por las armas de nuestros adversarios, de haber hecho un repaso por lo que nos han robado, de la necesidad de recuperar la felicidad en nombre fíjense ustedes qué curioso, recuperar la felicidad volviéndonos a doler las cosas, a través de la empatía, de la generosidad, de la conciencia, de la memoria, de las palabras. Y al final todo esto para algo tan sencillo que tanto respetamos, que es, ya digo, sentirnos personas dignas. Decía Bertolt Brecht, y creo que tenía razón, porque creo que la dignidad lo que nos hace es que nos crezca la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Sí, como vamos a continuar, vamos a hacer la ronda de preguntas. Recuerden, preguntas concretas y sobre el tema que estamos tratando. Juan Carlos, antes de comenzar con estas preguntas, quisiera decirte que ante la perspectiva de descontento y desconcierto, aquí en Puebla, que por cierto es tu casa, bienvenido, estamos organizados y esperanzados, inventando una nueva y alegre dimensión revolucionaria. Y eso quiero que lo tomes en cuenta. Bienvenido y gracias. Vamos a recordar, tenemos preguntas, una mujer y un hombre, por favor. Allá tenemos, arriba a mi derecha, como decía el doctor Igu. Buenas tardes tengan todos ustedes. Yo vengo de la Sierra Nororiental, de Jonotla. Nada más rápidamente quiero felicitar al diputado Reinaldo por el gran trabajo que ha hecho y por esa razón es el cual que yo estoy aquí. Mi pregunta es, a nivel estado son 217 municipios. ¿Se pudiera implementar este tipo de plática en los 217 municipios? Más adelante en las dos regiones que posiblemente al señor gobernador le sean autorizadas dentro del Congreso del Estado. Esa es mi pregunta, si se pudieran los 217 implementar este tipo de pláticas o en las 22 regiones del Estado de Puebla. Gracias. Le vamos a comunicar al diputado Reinaldo para que se comunique. Ojalá y las preguntas sean sobre el tema, por favor. Un compañero. Sí, no es el nuevo exponente. Compañero, disculpe, una moción de orden. Ya usted preguntó, permita pero que otros compañeros... No al señor español. No por eso, pero ya preguntó, si es tan amable, permítale a otros compañeros. Quiero preguntar rápidamente, ¿qué relación tiene su libro, La rebelión de las masas, la rebelión de los indignados con la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset? Se entiende que debe de haber ahí una especie de comparativo y que en su momento nos invita a la lucha. Yo espero que nos haga llegar también ese libro. Otra pregunta, vamos de par en par, por favor. Hombre o mujer. Pregunta.
Hola, mi nombre es Nayeli Matus, yo soy de aquí de Puebla y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Es suficiente tener conocimiento y una base teórica sólida para romper el individualismo impregnado en la sociedad mexicana? Y bueno, esto lo digo porque ahora que este partido movimiento se hizo rentable, muchas de las bases y muchos líderes partidistas ponen el interés personal por encima del interés colectivo. Entonces les hago otra pregunta. ¿Acaso no debemos centrarnos en una formación y consolidación de cómo ser buenas personas primero? Seres humanos con empatía y con amor y solidaridad con el prójimo. Y bueno, también qué métodos o herramientas podemos utilizar para esa deconstrucción personal y tener ese encuentro de quiénes queremos ser y pensar si cada uno de nosotros lo estamos logrando. O nos estamos engañando y nos estamos escudando en lo intelectual solamente. Otro compañero, por favor. Mi nombre es Sebastián. Yo quiero preguntar al compañero español, ¿qué relación hay de su movimiento de izquierda, de su partido? Bueno, yo tengo parientes en Cataluña, somos catalanes, vivo acá en México, pero mis parientes catalanes quieren saber de qué manera ustedes que hablan de igualdad, de la libertad de los pueblos, el pueblo catalán quiere su independencia, ¿y por qué España no le da esa libertad? Al contrario, el gobierno español lo somete más. Si la población de Cataluña ya quiere ser libre, ¿por qué el gobierno de España no toma ese consenso del pueblo catalán y le da esa libertad? Esa es mi pregunta. Continuamos con las preguntas, por favor. Una compañera, por favor. ¿Una compañera? También aquí adelante, por favor. A ver, permítame, va a contestar acá una compañera. Va a preguntar. Bueno, yo no tengo una pregunta, yo tengo una aseveración. Y quiero dar las gracias a nuestro gran compañero El Fisgón, que quiero decir que ha sido la inspiración de mucha gente desde hace muchos años aquí en este movimiento. Y saludar al compañero Monedero, Juan Carlos Monedero, y decirle que es usted una persona muy simpática, que es usted un español. En verdad, nos da gusto saber que hay extranjeros que piensan, que tienen los mismos ideales que los que estamos aquí luchando. Nos encanta saber, y cuando encontramos que algún extranjero se manifiesta a favor del movimiento de la Cuarta Transformación, nos llena de esperanza y de saber que este mundo va para otro rumbo mejor. Entonces, recibo un saludo en verdad muy cariñoso y gratificante para los españoles, porque muchas veces aquí decimos, ¡ay, triste gachupín! De verdad, porque les voy a decir por qué. Porque alguna vez encontramos en nuestra vida aquí en Puebla alguno que otro gachupín, que no me van a decir, los que sean poblanos conocen la tienda de La Cadena, ¿sí se acuerdan? Entonces la dueña de la cadena, que era una mercería, nos trataba pero feo a todos los poblanos que íbamos a comprar y a sus trabajadores, ¿no? Y decías, ay, triste gachupina. Pero en su caso, y en el caso de muchos españoles, le reconocemos que nos venga a ampliar nuestra visión. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta, nada más también una información. El café que han degustado ustedes es café de la Sierra Norte, compañeros de base nos los han entregado, al igual que el pan. Muchas gracias, compañeros de la Sierra.
Hola, buenas. Me llamo Héctor Hernández y soy de Jicotepec de Juárez. En una economía neoliberal transnacionalista, donde el capitalismo ha hecho un cáncer en la sociedad, el consumismo, donde el mercado ilícito crece más que las oportunidades laborales, ¿cómo pretenden rescatar a emprendedores o empresarios pequeños que tienen negocios tal vez ilegales, pero no son inmorales? ¿Y cómo salir del consumismo sin afectar a la economía de las miles de personas que dependen directa o indirectamente de las empresas? Son las dos. Gracias. Sí, vamos a dar respuesta a esta ronda y hacemos otra nada más. La siguiente ronda nada más serían cuatro personas y terminamos con eso. Pues con brevedad, yo creo que la posibilidad de replicar esta plática por todos lados es lo que hace el Fisgón. Creo que el Instituto de Formación, que es de los proyectos que a mí más me ha emocionado de la Cuarta Transformación, creo que está pendiente. Y por tanto es algo que, decía Víctor Hugo, que nada tiene más fuerza que una idea a la que le ha llegado su hora. Y yo creo que le ha llegado la hora a México de un instituto de formación que sea capaz de convertir esto en la potencia transformadora frente a esa lacra que es el modelo neoliberal. Insisto que es un sentido común. Nos va a costar mucho, mucho vencer a ese sentido común que tiene Hollywood, tiene las series, tiene todos los medios de comunicación, tiene muchas herramientas. López Obrador ha ganado el gobierno, no ha ganado el poder. Y la única posibilidad de transformar las cosas es atraer a gente al conocimiento. Gente que entienda que merece más la pena estar aquí debatiendo, leyendo, discutiendo, que no viendo la enésima serie o estando deambulando en un centro comercial. Y por eso yo creo que el Instituto de Formación, para mí, igual que la Comisión de la Verdad en Bogotá, se convierten en elementos centrales que tenemos que cuidar y mimar, porque son herramientas revolucionarias. Y eso me lleva a algún lado. Igual que Uribe en Colombia está en contra de la Comisión de Verdad porque es un facho y es un fascista, la gente que esté aquí en México en contra del Instituto de Formación habrá que mirar cuáles son sus intereses. La rebelión de las masas de Ortega y Gasset es un libro construido contra el susto o a partir del susto que daba a los bien pensantes del ascenso de las masas en la Europa de los años 30. Es un libro muy reaccionario, es un libro que sospecha de la gente. En cambio, mi percepción no es esa. Yo creo que la gente común tiene posibilidades fuera de lo común, que la gente ordinaria tiene posibilidades extraordinarias. Una de las cosas más hermosas que yo he vivido en América Latina, en Venezuela, con el comandante Chávez, era ver ese amor con su pueblo y esas potencialidades de ese pueblo que permitieron luchar contra los Estados Unidos, igual que Espartaco luchó contra el ejército más poderoso de la época. Me parece bien leer La rebelión de las masas, pero no es un libro que nos ayude a la emancipación, es un libro al revés, de los que desconfiaban de la gente. El conocimiento y las bases teóricas creo que no bastan para que la gente sea buena gente. Decía Perón, el general Perón, con el cual yo no tengo una gran afinidad en muchas cosas, pero era un hombre inteligente y decía: el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. Creo que la vacuna contra los que no son buena gente es la organización popular. Creo que la vacuna contra los que pueden tener la tentación de aprovecharse de las mayorías es que tengan que rendir cuentas a las mayorías. Por eso les decía que el Partido Movimiento para mí es la organización por excelencia que controla el poder. No podemos fiarnos solamente de que fulanito o menganito van a ser buena gente, porque también ¿a cuántos hemos conocido que cuando han llegado a puestos de poder se les ha olvidado todo lo que tenían que ver con nosotros? Yo no fiaría ya prácticamente nada a que son buena gente, sino que me dotaría de organismos institucionales para que esa buena gente tengan que rendir cuentas a las mayorías. Y por tanto yo no lo haría en términos morales de que fulanito es más
buena gente, que menganito, que es mala gente. No. ¿Saben ustedes? Fíjense qué cosa más. A mí me lo han enseñado mis amigas feministas, que me enseñan tantas cosas. Las feministas no quieren que las discusiones terminen en la cantina. Y los hombres sí queremos. ¿Saben por qué? Porque las feministas dicen, es que en la cantina se terminan los protocolos que nos respetan a las mujeres. En la cantina los hombres chilláis más, gritáis más. En la cantina los hombres habláis solo vosotros. En la cantina ya no respetáis los turnos para hablar. Así que vamos a terminar la reunión aquí y luego nos vamos a la cantina a tomar unas chelas. Ahí lo que hay es un reconocimiento de que las reglas, los protocolos, las instituciones nos las damos las mayorías para liberarnos de las minorías. El león no necesita reglas en la selva. En cambio, los pequeños animalitos preferimos que haya reglas porque es la única manera de controlar al león. Fíjense que en los momentos revolucionarios o en los momentos donde hay acción colectiva, todos somos mejores personas. Es una de las magias de cuando nos reunimos. El movimiento de los indignados era mágico. La gente estaba llena de generosidad, o como aquí durante el terremoto. ¿Quién fue generoso? La gente. Y aquí hay una cosa que quiero trasladarles, que es muy importante. El modelo neoliberal y el modelo capitalista no nos necesita buena gente, nos necesita consumidores, nos necesita estar constantemente peleando. Y nosotros no somos así. Hemos llegado hasta aquí el ser humano cooperando. Somos animales sociales. ¿Saben ustedes? Cuéntenselo a los neoliberales que siempre se jactan de Robinson Crusoe y que no necesitan a los demás. Si cualquiera de nosotros no hubiera aprendido un lenguaje antes de los 6, 7 años, tendríamos retraso mental. Repito, los seres humanos que no aprenden un lenguaje, el que sea, si eres ciego y mudo, puede ser un lenguaje de signos, pero el ser humano que no aprende un lenguaje tiene retraso mental. ¿Saben por qué? Porque biológicamente tenemos el cerebro y el cuerpo construido para aprender un lenguaje, y un lenguaje no lo aprendemos, sino que nos lo enseñan. Necesitamos a los demás, y por tanto ese mito liberal de que no necesitamos a los demás es mentira. Hay 1000 experimentos de una rata que está en una celda contigua de otra rata y aplica una palanca y le da un alimento, pero le da una descarga eléctrica a la rata de al lado. A la tercera vez la rata no aplica para obtener el alimento para impedir la descarga eléctrica. Un chimpancé le ocurre lo mismo. No van a activar para obtener alimento algo que dañe en los experimentos al mono de al lado, aunque estén pasando hambre, lo cual demuestra que el modelo neoliberal está por debajo moralmente de los chimpancés y de las ratas. La independencia que decía el compañero. Yo creo en la independencia de los pueblos, por supuesto, pero los procesos de independencia se construyen solamente de dos maneras: o con guerras o con diálogo. Yo no quiero en ningún país, y menos en el mío porque me pilla más cerca, no quiero una guerra. Y por tanto el proceso de independencia de Cataluña nunca se va a hacer, por fortuna, a través de una guerra. Solamente se puede hacer a través de un diálogo. El partido político al que pertenezco busca como solución un diálogo. Pero cuidado, a día de hoy no hay una mayoría en Cataluña a favor de la independencia. Y por tanto, seamos cuidadosos porque a veces alimentamos desde la distancia cosas que son dolorosas en los países que las sufren. Todos recordamos cómo en Bolivia la zona de Santa Cruz quería marcharse, o como en Ecuador la zona de Guayaquil quería marcharse, alimentada por los Estados Unidos, cuidado en esas guerras blandas que decíamos, o como con Ucrania ha habido un intento de desgajarla también de Rusia. Diálogo. Hay que apoyar la identidad de los pueblos, pero no hay que alimentar ninguna salida violenta de la independencia de los pueblos porque es un error. Fíjense ustedes cómo lo hemos vivido en todos nuestros países. Siempre que quieren romper una acción colectiva, la policía infiltra las manifestaciones para hacer violencia. Lo hemos vivido en España muchas veces.
Eran los policías los que tiraban las piedras, los que rompían un escaparate, los que justificaban después una carga de los antidisturbios para que se terminase la manifestación. Sin violencia somos más. Es muy triste lo que han vivido ustedes aquí de violencia en las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres, porque restan. En España hay una cosa que nos fascina a los hombres, y es ver cómo las únicas manifestaciones donde no hay violencia son las del 8 de marzo, que convocan a las mujeres y que organizan las mujeres. Seguramente igual deben ustedes pensar aquí en que las reivindicaciones de las mujeres reclaman mecanismos de coordinación autogestionado por las mujeres, pero con mecanismos de organización. La sociedad civil feminista tiene que estar organizada, y cuando organicen marchas, manifestaciones, tienen que ser esos organismos de la sociedad civil organizada quienes las convoquen, quienes garanticen su desarrollo y que también quienes exijan el cumplimiento de las decisiones que tomen esos grupos autogestionados. Si ese grupo decide que la manifestación tiene que ser violencia, adelante, pero cuidado, si la mayoría decide que no, una minoría no tiene derecho a romper esa decisión colectiva para hacer valer sus puntos de vista, sobre todo porque debilitan al movimiento. Y lo último, no, lo penúltimo, usted también es muy simpática, señora. Los pueblos todos son rescatables. Los dirigentes no, y a veces es verdad que nos preguntamos si no tienen responsabilidad los pueblos que votan a los gobernantes, pero ¿tendría yo derecho a llevarme mal con México porque gobernaba Peña Nieto? ¿Tengo yo derecho a llevarme mal con los mexicanos porque me venden allí la cerveza Corona, que es peor que la Coronita? No, al revés, la Coronita, que es peor que la Corona. ¿Tengo yo derecho a llevarme mal con México porque me llevaron allí al Puma? Una vez cuando Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó Repsol YPF, el gobierno de la derecha amenazó con retaliaciones, ¿no? con fuertes castigos y con todo tipo de represalias. Y aquella mañana que el Partido Popular, la derecha, había anunciado represalias contra la decisión de nacionalizar una empresa muy importante, ¿no?, para la Argentina, me llamó en la Radio Nacional Argentina y me dijo: profesor, ¿cómo ve usted esto? Yo les conté que Repsol YPF no era española, era un 9% de capital público y los demás son capitales, no tienen patria. Y me dijeron los de la radio: ¿y usted cree que va a haber represalias? Y digo: creo que sí, porque ayer leí que Julio Iglesias empieza una gira por Argentina, ¿no? Es usted muy simpática y los pueblos son todos rescatables, incluso los Estados Unidos. Y la última, una cosa que hemos aprendido en la izquierda es entender que los empresarios no son nuestros enemigos. Eso es un error de un modelo donde pensábamos que en un lado estaba el capital, en otro el trabajo y era una lucha a muerte. Ese mundo se ha terminado. Hay muchísimos pequeños empresarios que tienen condiciones de explotación tan duras como cualquier obrero. Necesitamos gente que sea realmente emprendedora, necesitamos empresarios nacionalistas, necesitamos empresarios que paguen impuestos en México, que generen trabajo en México, que respeten las leyes de México. Hacen falta. Y lo que no podemos hacer es cargar sobre los pequeños empresarios las culpas de estos grandes emporios, de estas grandes multinacionales, de estos grandes sectores que no tienen patria, que nunca la han tenido y que utilizan la libertad de empresa como una excusa para someter a los pueblos a sus delirios depredadores. Por tanto, yo le deseo a México que haya muchos pequeños emprendedores que respeten, ya digo, estos principios, un trabajo digno, que generen empleo, que paguen impuestos, que respeten el medio ambiente. Con ese tipo de emprendedores seguramente ninguno vamos a tener ningún tipo de problema. Muchas gracias. Vamos por la última ronda. Quien tenga el número 1, por favor. ¿El número 1 quién lo tiene?
Buenas tardes, soy Adriana y vengo de Puebla. Bueno, un gusto escucharlo de nuevo, doctor Juan Carlos Monedero. Ya había tenido el gusto de conocerlo una vez que vino a la universidad, aquí. Sí. Un gusto tenerlo acá. Le comento que ya había tenido la oportunidad de escucharlo una vez que vino a la Universidad Autónoma de Puebla. Mi pregunta es la siguiente, o más bien quiero saber cuál es su opinión. Si bien, como usted menciona, las redes sociales son una herramienta de manipulación y para que nosotros pues consumamos, y en esto beneficia al capitalismo, también quisiera saber hasta qué punto puede ser una herramienta de revolución. El mismo presidente Andrés Manuel ha dicho muchas veces, benditas redes sociales, ¿no? Porque durante mucho tiempo en México solamente teníamos la información que obteníamos de las televisoras, de la radio, que pues todos sabíamos que era pues pagada, ¿no? La información que nos transmitían. Como le comento, quisiera saber cuál es su punto, hasta qué punto nosotros podemos adquirir esta herramienta de la tecnología para generar conocimiento, ¿no? Que es lo que dice, que ahí ya no nos pueden manipular los capitalistas. Y ya esa es mi pregunta. Sí. Número 2. Julián Pérez, del municipio de Oriental, aquí del estado de Puebla. Mi pregunta es la siguiente: en la primera, segunda y tercera transformación en nuestro país hubo actos de traición, que tuvieron finales lamentables. En España me imagino que también lo hubo en sus luchas, en su resistencia. La pregunta básicamente es cómo detectar, qué signos dan, qué señales dan aquellas personas que están prontas o ya están preparando la tradición histórica a este tipo de resistencias. Gracias. Número 3, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Reyes, vengo de la ciudad de Tecamachalco. Antes que nada quiero agradecerle que nos pueda compartir ese ímpetu y que nos contagie de ese despertar de crítica, porque considero que todos tenemos en el fondo, muy dormido en algunos casos, nuestra parte de rebeldía, de revolucionar. Sin embargo, pues no todos nos pueden contagiar lo que usted contagia. Eso le quiero agradecer antes que nada. Mi pregunta es, viendo a futuro, digo no muy lejano, ¿qué se podría vislumbrar si no hacemos esta transformación? Digo, en estos momentos hay una situación bastante crítica en todos los ámbitos, económico, político, social, de manera individual también. Pero, ¿qué le espera a este mundo, a esta sociedad, no solo en México, sino a nivel global? ¿Qué es lo que nos espera, tanto positiva como negativamente, si hacemos esta transformación, este movimiento, esta modificación? Gracias. Pregunta número 4. Buenas tardes. Mi nombre es Romeo Flores Huerta y vengo del municipio de Tepeaca. Y primero que nada quiero agradecerle por darnos parte de su tiempo aquí en nuestra capital de Puebla. Y mi pregunta es, como doctor de izquierda, ¿qué opina acerca de lo que AMLO dice, que México ya no es tierra de conquista, como hace 500 años? Y otra, ¿qué piensa de la atrocidad de los pueblos originarios de México en la conquista? Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. En el siglo XIX se quejaba
Marx de un movimiento que eran los luditas, aplicado un tal Capitán Lud, que era un colectivo, la verdad es que no era una persona, que rompían los telares porque los telares les dejaban sin empleo. Y entendían que, bueno, si rompemos los telares tendremos empleo, y es una tontería. Nadie puede volver al pasado. Decía Marx que nada había más tonto, ¿no?, que intentar regresar a un momento donde el desarrollo tecnológico había marcado una nueva sociedad, y que si el molino había generado en la sociedad feudal, la máquina de vapor generaba una sociedad industrial, y era absurdo querer regresar al pasado. Incluso hoy en día, que regresamos a los molinos, pero son molinos con otra tecnología. No tiene sentido mirar hacia atrás. En tiempos de crisis es muy común ser nostálgicos. Estáis las coplas a la muerte de su padre, no sé de cómo era, recuerde, de Jorge Manrique, avive el seso despierte, recita, recita. Cómo se vive la vida, cómo se pasa la muerte tan callando, qué presto se va el placer, como a nuestro parecer cualquiera tiempo, no, qué presto se va el placer, que pronto llega el dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Teníamos que haber practicado y no lo hemos hecho. Hemos venido en el viaje hablando de política y claro, no practicamos y luego nos quedan las cosas mal. Bueno, en tiempos de cambio siempre hay una tentación de la nostalgia, pero es errónea. Yo creo que si hoy viviera Marx o el Che Guevara, tendría Twitter y tendría Instagram y sería youtuber, ¿no? Es decir, que estarían en esas peleas sin duda alguna. Lo que sí que tenemos que ser muy conscientes es los riesgos de la herramienta que estamos utilizando. Todos los que tenemos aquí ya una edad recordaremos cuando empezamos a utilizar Gmail, cómo hablábamos con alguien sobre las Islas Canarias y recibías publicidad de las Islas Canarias y de viajes. Es decir, que no nos hemos dado cuenta de que usando el correo electrónico estaban procesando la información de qué era lo que estábamos buscando. Y tú rastreas en internet algo y el sistema toma nota. Gracias. Gracias, Bill Gates. El último libro que he perpetrado se llama La izquierda que asaltó el algoritmo, donde he intentado darnos cuenta de que está bien leer a Rosa Luxemburgo, está muy bien, pero tenemos que entender que los modelos de dominación hoy están teniendo otros contornos. Ha planteado Fisgón que ahora no hace falta para doblegar a un país bombardearlo. No vamos a ver aviones bombardeando el Palacio de la Moneda como en el año 73 en Chile, y vamos a ver esa imagen de la Wehrmacht alemana arrancando la frontera aduanera con Polonia. No hace falta. A Grecia la han puesto de rodillas sin pegar un solo tiro. No hace falta. Gana la izquierda en Argentina y al día siguiente sube el dólar un 23%. O sea, la capacidad de estas guerras blandas con supuesta legitimidad de ponernos de rodillas son enormes. Y por tanto no vamos a ver esos elementos de violencia que nos permiten identificarlos. A mí me da más miedo un tipo con un traje de Armani del Fondo Monetario Internacional que un loco que se viste de fascista. Tenemos que saber cómo funcionan las redes. Tenemos que saber cómo está funcionando Facebook. Tenemos que saber qué negocio se hace con los datos. Hay un libro muy interesante de una señora que se llama Cathy O'Neil, que se llama Armas de Destrucción Matemática, que creo que es un libro obligatorio, que es donde demuestra cómo los algoritmos famosos están yendo contra el pueblo. Los algoritmos son trampas en manos del capital para explotarnos más, para estigmatizarnos más. Todo el programa de, por ejemplo, Tolerancia Cero de la Policía de Nueva York, que utiliza algoritmos, al final el algoritmo te dice que si tienes piel oscura, estás escuchando música y sentado en una escalera, eres un delincuente. Mientras que nunca te va a decir el algoritmo que un tipo que conduce un coche caro moviéndose en la mandíbula seguramente es un delincuente que consume cocaína y consume prostitución, ¿no? Por ejemplo.
Por ese nunca va un policía a preguntarle, dame la documentación. A la gente joven sí. Claro, la cuarta vez que el policía le pide a la gente joven, la cuarta vez que un policía le pide a una persona joven la documentación, la persona joven le dice, ¿qué pasa? Deje de molestarme. El policía lo detiene y dice, ya sabía yo que eras un criminal, ¿no? Son profecías autocumplidas. Tenemos que desentrañar el algoritmo. No basta que tengamos Twitter, e Instagram y Facebook y hagamos memes, no. Tenemos que dar un saltito más y saber cómo están funcionando los datos. Y en ese sentido, las redes son una herramienta maravillosa. Podemos nunca existiría sin las redes sociales. Claro, las redes sociales a día de hoy todavía podemos controlarlas, pero cuidado, hay una pelea y podemos perderlas. En España, WhatsApp y Facebook cerró las cuentas de Podemos. En cambio, no cerró las cuentas de otros partidos políticos. Facebook puede tomar la decisión de a Morena censurarle sus comunicaciones. O puede tener la capacidad de que la gente de determinados territorios, cuando entra en Facebook o en YouTube, solamente recibe información de un tipo y no de otro. Y lo pueden hacer. Y por tanto, el problema no son las redes, el problema es quién las controla. Porque las redes ha habido un momento en que es verdad que eran populares, pero ya no lo son. Ya no lo son. El algoritmo famoso hace que cuando buscamos una voz, las primeras páginas son páginas compradas o políticamente colocadas al principio para que sean las que veamos y no sean otras. Es mucho más difícil buscar información de portales de izquierda, de periódicos críticos, de noticias que nos cuenten de la gente manifestándose en las calles. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Como con todas las herramientas, la radio puede servir para comunicarnos y emanciparnos y darnos avisos, o para adoctrinarnos como hizo Goebbels, o para mandar a matar a los tutsis por parte de los hutus en Ruanda. Nada contra las nuevas tecnologías, pero seamos hackers, no seamos meros consumidores de las nuevas tecnologías. ¿Cómo identificar a los traidores? ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica tuvo una pelea muy enconada con los cátaros? Y entonces hubo una de las grandes batallas en Besiers, donde había un centro de cátaros muy fuerte, y entonces todas las tropas del Papa se concentraron y los derrotaron. Y entonces llega uno de los soldados al ver al Papa y dice, Señor, hemos ganado, hay 3.000 prisioneros de la ciudad, pero no sabemos cuáles son cátaros y cuáles son católicos. ¿Qué hacemos? Y el obispo dijo, mátelos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. No parece muy sensato, que hagamos eso. Yo estoy de acuerdo en que la traición es lo más doloroso en la lucha política. Nada duele más que un camarada que traiciona. Nada duele más que ese camarada con el cual hemos peleado y que de repente pierde una votación interna y salta a la talanquera, salta al otro lado y se convierte en el principal crítico. Eso ocurre constantemente. ¿Se les puede identificar? Uno puede sospechar quién está en política solamente si gana. Uno puede sospechar, pero yo no me atrevería a robar la presunción de la inocencia que tiene cualquier ser humano. Yo creo que hay una herramienta, es que eso sería para otra charla entera. Miren, y esto se lo encargo a Fisgón. Como ando muy preocupado con el partido Movimiento, ¿saben ustedes qué me he ido a leer? Yo me voy a leer cosas a sitios raros. Por ejemplo, para hacer el libro que saqué en el Fondo de Cultura, fui a leer neurociencia, me fui a leer primatología, el comportamiento de los chimpancés, y me fui a leer paleoantropología. Y si ese libro es un libro que creo que tiene cierta magia, es porque hice un esfuerzo de salirme de los cánones estrictos de lo que leen los politólogos. Como estoy muy preocupado por el funcionamiento de los partidos políticos, me he ido a leer teoría de la empresa. Y me he ido a leer qué están haciendo las empresas más exitosas. Y hay un tipo que se llama Laloux,
Frederic Laloux, que tiene un libro que se llama Reinventando las organizaciones, que me dio una idea que está en el libro este del algoritmo. Creo que es el último capítulo, que se lo va a escanear Fisgón y se lo va a mandar a ustedes. En ese libro yo me preguntaba, fíjense ustedes, la diferencia entre Twitter y Wikipedia, porque Wikipedia es maravillosa y Twitter es un vertedero. Los dos funcionan con trabajo voluntario de la gente que escribe. Pero ¿saben dónde está la diferencia? La diferencia está en que en Wikipedia hay una estructura de bibliotecarios y bibliotecarias, que son la gente que estaba haciendo voces y que fueron contratadas. Esa gente tiene que mantener un equilibrio, tiene que establecer algunos filtros para que las voces de Wikipedia no estén sesgadas ni ideológicamente, ni empresarialmente, ni por gobiernos, pero al mismo tiempo no tiene que desactivar ni desalentar a los 23 millones de personas que escriben voluntariamente en Wikipedia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo solventan los problemas? Cada vez que hay una discusión, abren un chat de discusión. Y en esos chats de discusión se escucha a los expertos como primera medida. Y luego se escucha a todo el mundo que tenga algo que decir. Al final las voces han sido consensuadas y todo el mundo contento. Y la enciclopedia con calidad. Cosa que no existe en Twitter. Fíjese que en los partidos políticos necesitamos esa estructura de gente militante que tiene que escuchar, que tiene que mantener la estructura del partido, pero que no tiene que desalentar el movimiento. Cuenta Laloux, que yo lo he utilizado, que nuestro cerebro tiene 85.000 millones, 85.000, es una locura, millones de sinapsis. En nuestro cerebro no hay ninguna neurona que sea la jefa. Si una neurona dijera, yo soy la jefa, las demás neuronas se morirían de la risa de ella. ¿Cómo funciona el cerebro? Te está enviando información constantemente. ¿Por qué no hay una neurona CEO? Porque están intercambiando constantemente información. Cuenta en este libro algunas empresas con 7.000 empleados. Empresas, por ejemplo, en Holanda, de atención de enfermería a domicilio. Es una empresa, se llama Buurtzorg, sin ejecutiva. Funciona horizontalmente. Es la empresa más lucrativa y más eficaz de la enfermería seguramente europea. ¿Y saben cómo lo solventan? Con apenas 2 reglas. Cualquier grupo autogestionado de las 12 a 15 enfermeras puede tomar las decisiones que quieran, siempre y cuando consulten a los expertos. Primera regla, Ustedes seguramente en sus círculos de lectura son autogestionados. Y seguramente Fisgón les ha marcado solamente 2 reglas. Consulten a los expertos cuando tengan que tomar alguna decisión. Los expertos no son los universitarios, sino es la gente que tenga experiencia. Escúchenlos y después escuchen siempre, antes de tomar la decisión, a todas las personas a las que les vaya a afectar su decisión. Con solamente esos 2 elementos podemos autogestionarnos. Pero tiene que funcionar ese trasvase constante de información. Bueno, pues en ese trasvase constante de información, los traidores tienen menos hueco. Los traidores tienen menos espacio. Los traidores, ¿dónde salen? En las estructuras verticales. Los traidores tienen espacio donde pueden convencer a 4 burócratas como ellos para ganar las internas de una manera burocrática. Pero si no se pudiera ganar de manera burocrática, no tendrían espacio. Y por tanto, ¿cuál es la vacuna contra eso? La horizontalidad en ese intercambio constante de información. Es la garantía. Por eso ustedes son peligrosos, porque ustedes son la mejor vacuna contra los traidores. ¿Qué ocurriría si no hubiera transformación? Miren, esto también es importantísimo, tomen nota, tomen nota. Los discursos apocalípticos son reaccionarios. Los discursos que presentan el mundo como que se va a acabar son propios de intelectuales que quieren hacerse los listos. Esos intelectuales que hacen un discurso que todo está fatal, todo, y que te deja con la lengua fuera y sin aliento, solamente sirve para que digamos, ¿qué análisis más brillante? Un análisis de mierda. Los análisis que no abren
vías de solución políticas son reaccionarios. Los análisis que no nos dejan salidas son reaccionarios. Que se los guarden, que vayan a pensar un poco más y cuando tengan respuesta que vengan a contárnoslos. Dicho esto, yo creo que estamos en un momento muy complicado del mundo. Es un momento de crisis, donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y decía Gramsci, qué listo era Gramsci, qué listo. Decía, los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y es en ese interregno, es en ese tiempo intermedio, cuando surgen los monstruos. Es decir, en esos momentos donde no tenemos todavía el recambio, y donde lo viejo ya no funciona, pero sigue ahí, ahí surgen los monstruos. Por ejemplo, el monstruo del fascismo. El modelo neoliberal, y les doy una prueba. No me citan ustedes una sola facultad de economía en México que haya cambiado su plan de estudios después de enseñar esa basura de economía que no nos sirvió para predecir la crisis ni para salir de la crisis. Luego dicen, Juan Carlos, te metes mucho con los economistas. Yo es que los economistas son unos sinvergüenzas, salvo los que están aquí en esta sala. Porque uno podría pensar, a ver, si la economía que hemos enseñado en las facultades nos ha llevado a una crisis, no la han visto y no la han solventado, coño, pues habría que cambiar los planes de estudio. Ni uno. ¿Y cuáles son las recetas que siguen planteando? Las mismas. Privatiza más, explota más, retrasa la edad de jubilación, no des servicios sociales, privatiza los hospitales, privatiza las playas, privatiza el aire, privatiza el sol. En España el Partido Popular puso un impuesto al sol. ¿Estamos locos? Pero igual que en Italia. En Italia tú vas a una playa y por poner una toalla te cobran. Pero al final nos van a cobrar por respirar. Y no es tontería, nos cobran ya por respirar. Porque compras emisiones de CO2 a la atmósfera. O pagas para que haya una empresa contaminante en un sitio y no en otro. Y las casas más ricas, las casas más caras, son en zonas que se respira mejor. Y al final va a haber un fascismo ecológico. Los pueblos respirando basura y los que puedan, pues no sé, teniendo las casas ionizadas para que les filtren el aire igual que les filtran el agua. Por tanto, les decía, cuidado con los discursos apocalípticos, pero seamos conscientes que estamos en un momento muy complicado, donde el modelo neoliberal va a morir matando. Les repito, el modelo neoliberal va a morir matando. La lucha va a ser dura. Va a ser dura. ¿Cómo terminó la lucha en los años 30? En guerra. ¿Puede terminar en guerra aquí? También. Preveámoslo para evitarlo. Seamos conscientes. No juguemos, no frivolicemos. Hay... A ver que me ha apuntado ya aquí una cosa. Ah, sí. Hay una serie de elementos que si no los solventamos nos llevan a una situación realmente complicada. Y que forman parte de la discusión de la cuarta transformación. Si es que la cuarta transformación es sensata. Es sensata, no es revolucionaria porque hoy en día, como decía Lula, comer 3 veces al día es revolucionario. Y comer alimentos que no estén podridos es revolucionario. Y no comer química es revolucionario. Y no comer pesticidas y no depender de Monsanto es revolucionario. Y entonces tenemos como unos 4 elementos que o los solventamos o nos va a ir mal. El primero es qué vamos a hacer con el empleo en una sociedad que se está robotizando. Y toda la discusión en torno al empleo es esencial. Vamos a tener que pensar en repartir el empleo. Vamos a tener que, y esto es esencial, hagan fuerza de esto. Es seguramente el principal elemento revolucionario. Los cuidados que han estado en manos en exclusiva de las mujeres y la reproducción que ha estado en manos exclusivas de las mujeres ha sido el principal trabajo esclavo del modelo capitalista. Y cuando las mujeres dejen de hacerse cargo en exclusiva de los cuidados y de la reproducción, se abrirán ventanas de oportunidad para un mundo más decente.
Y tiene que ver con las mujeres y con los hombres, que no lo impidamos. Empleo. El segundo, el medio ambiente. O sea, lo que está pasando en el Amazonas es como esas películas apocalípticas, que de repente hay un escenario apocalíptico y el tipo hace un flashback, y el flashback es esto que estamos viendo. Es que ya no queda más. Es que los europeos ya nos cargamos el medio ambiente, y los americanos, es que solamente queda el Amazonas. Y si de repente se le prende fuego, apaga y vámonos. El tercer reto brutal es las migraciones. Un reto que es una realidad que va a tener mucho que ver con un capitalismo en crisis que genera guerras y con un modelo capitalista neoliberal que depreda el medio ambiente. Y eso genera migraciones. La gente huye de las guerras y la gente huye de la desertización y la gente huye del hambre. Y eso va a afectar. Y de repente vamos a tener conflictos que tenemos que clarificar. Porque de repente México tiene un discurso contra los fascistas norteamericanos en la frontera, pero al igual tiene otro discurso con las caravanas centroamericanas que atraviesan el territorio. ¿Qué lección al mundo cuando la gente pobre de Chiapas dio alimentos a la caravana centroamericana? ¿Qué lección a todo el mundo que dio Chiapas con esa generosidad? Ahí tenemos un reto que también tenemos que enfrentar. Y el último es: ha aumentado la esperanza de vida y eso genera que nuestras sociedades también estén envejeciendo. Corremos el riesgo de que la gente joven emigre, que de algunas zonas, dentro incluso de México, la gente joven emigre y quede en zonas muy envejecidas y sin posibilidades de sustento. Estos retos son retos esenciales, que si no se solventan nos llevan a callejones sin salida. Y por eso yo creo que la urgencia de una nueva oleada de gobiernos de cambio que comenzó México, y ojalá continúe con Argentina, y ojalá nosotros entremos en el gobierno en España, porque es que nos estamos jugando a la supervivencia. La última pregunta, claro que hizo muy bien López Obrador en recordar que México no es tierra de conquista, porque hoy, como decía, se puede conquistar un país sin pegar ni un tiro. Y claro, la conquista del siglo XV era muy evidente, ¿no? Del siglo XVI era muy evidente, pero hoy te pueden conquistar y encima sonríes. Y por tanto yo creo que reclamar la soberanía de México es muy importante. Y reclamando la soberanía en el pasado te ayuda a reclamar la soberanía en el comienzo. Seguramente tienen ustedes más antepasados conquistadores que yo, porque mis familiares se quedaron en España. Y los que vinieron aquí antepasados más de ustedes que míos. Y por tanto, cuando nos enfadamos con la conquista, hacen ustedes bien en enfadarse con sus antepasados, aunque ya asumo una cosa y no quiero ser cínico. Mi bienestar, aunque yo no fuera responsable de la conquista, mi bienestar tiene que ver con el malestar de México. Es que es evidente. Los países europeos tenemos ese nivel de vida, tenemos esas ciudades, tenemos ese desarrollo, porque aquí condenamos a este continente al subdesarrollo. Claro. ¿Eso me hace a mí responsable de la conquista? No directamente, pero indirectamente sí. Claro, claro. Y por tanto, cuando López Obrador planteó que convendría que España hiciera una petición de disculpas por la conquista, yo estuve entre los españoles que dijeron: tiene razón López Obrador, no se trata de pedir culpas. López Obrador dijo: yo mismo tengo que pedir culpa a los pueblos originarios. Los hombres tenemos que pedir disculpas a las mujeres. Los blancos tenemos que pedir disculpas a los negros. ¿Qué ocurre? Que, como decíamos antes, la verdad es revolucionaria, porque cuando la verdad se expande, somos conscientes de los privilegios que tenemos. Y cuando la verdad se expande y se quedan encima de la mesa los privilegios que tienen unos respecto de otros, es muy difícil justificar esas diferencias. Y por eso la lucha por la verdad es tan necesaria. Y por eso les dejaría como última reflexión aquello que dijo Gramsci: organícense, porque necesitamos toda nuestra fuerza. Entusiasmense,
porque necesitamos toda nuestra alegría, e instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Muchas gracias.